Y llegó el momento en el programa en el que todos abrimos bien los oídos, porque nunca se sabe cuándo vamos a tener que hablar de este tipo de temas y realmente hasta qué punto tenemos que saber o no. Vamos a hablar en esta ocasión de las separaciones y los divorcios y concretamente de los gastos ordinarios y extraordinarios. Puede ser que alguien diga, no sé de qué me estás hablando. Pues en los siguientes minutos seguro que lo van a saber. Comenzamos con SAFE Abogados. Safe Abogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección. Muy bien, pues para comenzar, como se tiene que comenzar, buenas noches, Jaime Sanz, bienvenido a Valladolid de nuevo, otra semana más. Vamos a hablar en esta ocasión de gastos ordinarios y extraordinarios. En poquitas palabras, Jaime, para que todo el mundo que esté viendo ahora mismo el programa diga, ¿me quedo o no me quedo? ¿En qué consistirá el programa de hoy? Perfecto. Imagínate, tú y yo tenemos un hijo al que nos hemos divorciado y yo tengo que pagar una pensión todos los meses. Sí. ¿Ok? Para pagar una serie de cosas, los libros, la guardería, la comida, etc. Pero de repente el niño necesita clases particulares, necesita ponerse aparato, necesita ortodoncista o simplemente quiere hacer otra carrera o un máster. Bueno, pues esos gastos, hay una serie de gastos que hay que pagarlos a mayores. Es decir, si yo gano, ponemos siempre el mismo caso, si gano 1.200 euros y pago 400 euros de la pensión de alimentos y pago 400 de la hipoteca, a mayores tendré que pagar la mitad de esos gastos. Entonces vamos a ver en qué casos se le tienen que pagar y en qué casos no. Porque, por ejemplo, a lo mejor mi ex se empeña en que mi hijo haga clases de karate o vaya a convenciones religiosas. E incluso a lo mejor el chico ni quiere hacerlo. Ni quiere hacerlo. Y es solo porque es efectivamente, su madre se ha empeñado o su padre se ha empeñado. Esto es de lo que va a tratar el programa de hoy, de esos gastos ordinarios, es decir, lo que tienen que pagar ambas partes y lo que pues se sale dentro de lo que puede ser realmente el presupuesto. Vamos a comenzar. Jaime, ponemos un caso como el que habitualmente siempre sacas. Vamos Dos a ir, hijos. Sí, vamos a empezar porque, claro, me estaba llamando esta semana gente de Castrejón de Trabancos o gente de Cojeces del Monte que me está llamando y aprovecho para saludar a gente de allí. Las mejores hamburguesas que he probado en el Trasburger, lo recomiendo. Bueno, bien, al margen de la pequeña cuña publicitaria. Vamos a ver, tenemos un matrimonio con 2 hijos, un sueldo de 1.200 y una hipoteca de 600 euros. Muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay dos cosas importantes. Cuando se regula el convenio regulador, sabemos que el divorcio puede ser de mutuo acuerdo o puede ser contencioso. ¿Ok? Entonces, en el divorcio, si es de mutuo acuerdo, ¿vale? En el convenio regulador, que es donde se regulan todas las cosas, tenemos que fijar aquellos gastos que van a ser pagados al 50% y aquellos gastos que no. ¿Ok? Aquí hay un problema importantísimo, importantísimo para todos los televidentes. Si en la sentencia no recogen cuáles son los gastos, por ejemplo, dice una cláusula parecida así, se entenderán gastos no extraordinarios aquellos que no sean ordinarios. No dice más. Entonces, ahí tenemos un problema. Cada vez que queramos saber si un gasto es ordinario o extraordinario, tendremos que poner una cosa que se llama un incidente para que el juez diga si eso es ordinario o extraordinario. Es decir, nos volvemos a gastar dinero. Pero nosotros, ¿qué tenemos que decir a nuestro abogado? Oye, pon nuestros gastos, si tiene experiencia, es abogado de familia, pondrá una serie de todos estos gastos que vamos a ver. Entonces, si por ejemplo, nosotros en nuestros divorcios ponemos todos estos gastos que vamos a ver aquí y algunos más, para que el matrimonio, cuando venga al despacho, cuando venga a SAFE Abogados, seamos una solución y no un problema más. Vamos a ver, entonces, para que el espectador entienda perfectamente. Los ordinarios, esto es más o menos la base en la que SAFE Abogados Vamos empieza, a hacerlo de otra ¿no? forma. Vamos a hacerlo de otra forma. Mira, déjame un montón lo que los apuntes para no equivocarme. Sí. La gente dice que son gastos extraordinarios aquellos que no son habituales, son imprevisibles, no son periódicos, son indeterminados e inespecíficos. Por ejemplo, ¿ok? Las lentillas o las gafas. Yo sé que a mi hijo le voy a poner gafas en 3 o 4 años. No lo sé. Por lo tanto, se entiende que es extraordinario. Pero vamos a ver la lista. Los juzgados de Valladolid, Audiencia Provincial de Valladolid, ¿ok? Dicen que son gastos ordinarios y, por tanto, aquel cónyuge que tiene a los hijos tiene que pagarlos con el dinero que yo te pago todos los meses. Es decir, tú y yo tenemos un hijo, te estoy pagando 300 euros, con esos 300 euros tienes que pagar el uniforme, el material escolar, los libros, la guardería, la matrícula universitaria si es en una pública, ¿ok? Esto lo pongo entre paréntesis porque ahora vamos a verlo. El transporte escolar, salvo que sea estrictamente necesario. Es decir, si yo vivo en la Plaza España, le llevo al colegio de San José, estricto para ir al colegio, pues no es. Pero si vivo en Covaresa y le llevo al colegio San José, pues ahí ya
La cosa es cambia. necesario. O, por ejemplo, si soy de Cuéllar, ¿vale? Y llevo a mis niños a Cojeces del Monte. Entonces ahí, pues si es un pueblo que no tiene colegio, otro que tiene colegio, ¿vale? Ya no es ordinario, sino es extraordinario. Bien. Las convivencias religiosas, ¿vale? Los seguros escolares y las cuotas de la Asociación de Padres y Alumnos. ¿Ok? Habrá alguno Esto más. en teoría son los ordinarios, pero estos los que Seifa Abogados contempla, pero podría ser otros muchos, ¿no? Podrían ser todos aquellos que la Audiencia Provincial de Valladolid estima. ¿Esto cómo lo hacemos, vale? ¿Cómo yo sé si una cosa es ordinaria o extraordinaria? Yo lo que hago es ver, el cliente me plantea, por ejemplo, las vacunas. Sí. Si es ordinario o extraordinario. Pues yo busco sentencias que me digan que si las vacunas son gasto ordinario o extraordinario. De esta forma lo que hacemos es incluirlo a nuestra lista de cosas. Esto, que me perdone la gente, lo hemos hecho rápido, entonces a lo mejor se nos ha olvidado alguno de la lista, pero bueno. Vamos con los extraordinarios, que si no se nos va el tiempo. Vamos a dividirlos en médicos y en educativos. Venga. Gastos médicos que hay que pagar al 50%. Importantísimo, Eduardo, ¿eh? Antes de realizar un gasto extraordinario, ¿vale? Aquel cónyuge que tiene a los hijos tiene que pedir consentimiento al otro cónyuge. Si en el convenio pone eso, porque algún convenio puede poner los gastos se pagan al 50%. Si no pone nada, ok, no hay que pedir consentimiento. Pero si en el convenio pone que sí, primero hay que pedírselo por escrito. Y el otro le dice, en los convenios suele ponerse que si en el plazo de 30 días no dice nada, se entiende que es extraordinario. Entonces, salvo aquellos que sean urgentes, que se hacen y luego se reclaman. Tenemos las gafas, las lentillas, el aparato de los dientes o bracket, logopeda, psicólogo, psiquiatría, intervenciones quirúrgicas. Vamos, todo tipo de cosas que le pueden suceder al chico o la chica en el momento en el que, pues eso, que no se pueden predecir. Cumplen los requisitos que hemos dicho. Vale, y educativos, por ejemplo. Clases particulares. Pero clases particulares, ojo, solo si están prescritas por el profesor. Es decir, hay gente que decir el profesor, le hacen falta, y entonces es cuando... Efectivamente. O, por ejemplo, un caso puede ser que ha suspendido todas, y en ese caso va a clases particulares. Porque si no le apuntan a muchas clases, porque es todo un problema de dinero. Muy bien. Los campamentos de verano. Sí. Los cursos de verano, estos de cursos de las universidades y demás. Los cursos de la oposición. También. Acabas derecho, tú opositas, te lo tienen que pagar porque es fase de educación. El carnet de conducir. También es un gasto que paga el 50%. El carnet de conducir. Porque se entiende que es necesario. Es decir, si yo voy a trabajar, me sale un trabajo en Boecillo y no puedo ir porque no tengo coche, es parte habitual. Cursos de posgrado. Matrícula a la universidad. Aquí, que tenemos las dos, hay gente, por ejemplo, en muchas clases ponemos, tendrán que pedir siempre acceso a la universidad pública. Y si se lo deniega a la universidad pública, podré ir a la privada. Vale. Y en caso de la privada, se paga el 50%. Estancias en el extranjero. Pero siempre hay que tener una cosa en cuenta, Eduardo. Hay que observar muy bien cada uno de los gastos porque cada circunstancia es un mundo. Y me voy a explicar con una cosa muy clara. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero mandar a mi hijo a clases de karate. Sí. ¿Es ordinario o extraordinario? Extraordinario, ¿no? Pero es extraordinario. ¿Pero es conveniente o no? ¿O es obligatorio? ¿Quién estipula que sí es conveniente o no? Si hay discusiones sobre si yo digo una cosa y tú dices otra, es el juez. Pero si lo que hago es ponerlo... se tiene que ir al juez para hablar de esto. Porque claro, al final es dinero, Eduardo. Es dinero que afecta a unos y a otros. Claro, aquí es como la juez también supondrá dinero, ¿no? Claro, ir al juzgado supone otra vez abogado, procurador, etc. Por eso lo mejor es que los abogados contemplen. Nosotros contemplamos estos y una lista más larga que como hemos llegado tarde, pues... Como no tenemos casi más tiempo, lo único que habría que comentar es que tengan muy claro cuáles son los gastos ordinarios y los extraordinarios. Sí, pero más que eso, todo porque... Ojo, perdóname, una cosa importantísima. Puede que un gasto de estos extraordinario lo pongamos como ordinario. O uno como ordinario lo pongamos como extraordinario. Si es de mutuo acuerdo, es lo que las partes digan. ¿Ok? Si es discusión, esto es así por narices. Lo que Jaime no sé si estarás conmigo, pero lo más importante casi al final es que se pongan de acuerdo ambas partes, porque seguro que de esa manera perderán mucho menos dinero. Eso es evidente. Y sobre todo ir a un abogado especializado, porque un abogado especializado ya sabe muchos casos parecidos a él. Y yo siempre lo digo, un abogado, nosotros por ejemplo, siempre lo digo, no somos los abogados más baratos de Valladolid. Sí. Pero nosotros somos una inversión, vas a tener que acudir una vez. Luego, cuando tengas un problema, ahí va a estar la solución. Y ahora, para todo el mundo que no lo sepa dónde os encontráis y demás, ¿dónde tiene que acercarse? Pues en la calle San Quirce, número 6, ahí entre San Católica y San Pablo. Pero que no se pierdan el siguiente programa, porque vamos a hablar de la guarda custodia compartida. Perfecto. Ya lo adelanto, que ahora se ha puesto de moda porque me ha ido en sentencia, así que nadie se lo pierda. El próximo miércoles, sobre las 11,
porque va a tener miga también el programa. Exactamente, pero ahora simplemente para ya concluir, Jaime, un número de teléfono por si les ha quedado con ganas de, Sí. se han quedado con ganas de más. 983 15 0030. Perfecto, Jaime, muchas gracias. A ti, Eduardo. Ya ven, con Safe Abogados, todos los miércoles estaremos aquí presentes a partir de las 11, como bien decía Jaime Sanz. ¿Para qué? Para hablarles de todos los problemas que pueden surgir alrededor de las separaciones y de los divorcios. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con Cruz Roja. Safe Abogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección.